En la cena familiar supe que mi hermano vivía a lo grande mientras yo pagaba todas sus cuentas. Al fin dije, «¡Basta!», papá gritó. «¿Cómo te atreves a negarte?». Yo tranquila, «¿Por qué no?». Estaba parada detrás de la puerta de la cocina con una bandeja de ensalada en las manos y no podía moverme. La voz de Ernie se oía claramente desde la sala de estar. No intentaba hablar más bajo. «Mira lo que me ha comprado», le decía claramente a su amigo mientras le enseñaba algo. Un reloj suizo, $400. Mi hermana no ha escatimado en gastos. «¿Tu hermana?», respondió sorprendido el chico al que yo no conocía. «Es genial que te apoye tanto». Ernie se echó a reír. Había oído esa risa toda mi vida, desdeñosa, arrogante. «Solo hace lo que debe. Mis padres le dijeron que me ayudara, así que me paga. El mes que viene nos vamos a Miami con los chicos. Ya me ha prometido que me pagará los billetes. Con su dinero se puede vivir bastante bien si sabes cómo pedirlo». Algo dentro de mí se rompió. No explotó, no se rompió con estrépito, simplemente se rompió en silencio, metódicamente como una rama seca bajo la nieve. Durante 27 años intenté ser una buena hija, una buena hermana. Durante 27 años hice todo bien y ahora estaba detrás de la puerta de mi propia infancia y escuchaba cómo mi hermano menor se reía de que yo fuera para él solo una fuente de dinero. Tuve que poner la bandeja en el alféizar de la ventana porque me temblaban tanto las manos que las hojas de lechuga se agitaban. Cerré los ojos y respiré hondo. El aroma del pastel de manzana de mi madre llegaba desde la cocina, mezclándose con el aroma del pollo asado. Domingo, cena familiar. Una tradición que mantuvimos durante los últimos 20 años. Yo siempre venía, incluso cuando estaba cansada después de una semana difícil en la oficina, incluso cuando solo quería tumbarme en el sofá y ver series, porque así debía ser, porque soy responsable, porque alguien tiene que mantener los lazos familiares. Ernie venía cuando le convenía. Podía no aparecer durante 2 semanas seguidas y luego venir con amigos que vaciaban la nevera y dejaban suciedad en el salón y todos fingían que era normal. Volví al salón. Seguramente mi rostro permaneció impasible. Siempre se me ha dado bien ocultar mis emociones. Es algo que aprendes cuando te das cuenta de que a nadie le importan tus sentimientos. Mis padres estaban sentados a la mesa. Mi padre Roger, un hombre corpulento con canas en las sienes, siempre parecía estar a punto de dar un sermón. Trabajaba como mecánico en una fábrica y se había jubilado hacía 3 años. Ahora pasaba los días en el garaje, hurgando en coches viejos o sentado frente al televisor. Mamá Dorothy ponía la mesa, sus manos se movían automáticamente. Su mirada vagaba en el aire. Había trabajado toda su vida como cajera en un supermercado, pero había dejado el trabajo un año antes debido a problemas de espalda. Ahora pasaba todo el tiempo en la cocina o en el jardín. Hablaba poco, siempre estaba de acuerdo con papá. Ernie se desplomó en el sillón. En su muñeca brillaba un reloj nuevo macizo con brazalete metálico claramente caro. A su lado estaba sentado su amigo, un chico delgado con gorra de béisbol y un piercing en la nariz. «La cena está lista», dije. Papá asintió sin apartar la vista de la televisión. Estaban retransmitiendo un partido de fútbol. Mamá sonrió con esa sonrisa cansada que siempre me partía el corazón. «Estupendo, hija. Ernie, ¿puedes llamar a Dave para que venga a la mesa?» Nos sentamos. Mamá repartió las patatas, papá cortó la carne con un cuchillo grande que chirriaba contra el plato. Ernie contaba algo sobre la universidad, aunque yo sabía que había vuelto a suspender 2 asignaturas este semestre. Cuarto año en segundo curso, eso ya no es estudiar, es una imitación. Pero mis padres lo escuchaban con tanta atención como si estuviera hablando del premio Nobel. Recordé mi graduación de la universidad.
Me gradué con honores y obtuve una beca. Mis padres vinieron a la ceremonia, se quedaron 20 minutos y se fueron porque Ernie tenía un partido de fútbol en la escuela. Ni siquiera jugaba en el equipo titular, estaba en el banquillo, pero eso era más importante que mi título. Emmy, ¿qué tal te va en el trabajo?, preguntó por fin mi madre cuando Ernie se cayó para meterse en la boca la mitad de una chuleta. No está mal. Esta semana hemos cerrado un contrato importante, un seguro de $500,000 para un concesionario de coches. Eso está muy bien. Mamá volvió a sonreír y se volvió inmediatamente hacia Ernie. Hijo, ¿quieres más ensalada? Los miraba y de repente vi lo que siempre había sabido, pero no quería admitir. Mamá nunca me preguntaba detalles sobre mi trabajo. Papá no se interesaba por mi vida. Cuando me mudé a un nuevo apartamento el año pasado, ni siquiera vinieron a verlo, solo dijeron, bien hecho, hija. Y cuando Ernie se compró una nueva tabla de skate, mamá le hizo una foto y la colgó en la nevera. Ernie, ¿le has enseñado el reloj a papá?, pregunté de repente. Mi hermano me miró con sorpresa. Su rostro idéntico al de mi padre, con la misma mandíbula cuadrada y los mismos ojos pequeños, expresaba sincera incomprensión. Todavía no. Papá, mira qué maravilla he comprado, dijo, he comprado. Es bonito, dijo papá, y hasta le cogió la mano para ver la esfera. ¿Es suizo? Sí, me costó $400. ¿Ves el grabado? Aquí se puede grabar tu nombre. Mamá silbó. Pero si es caro. Ernie, ¿de dónde has sacado tanto dinero? Dijiste que solo trabajabas de vez en cuando en el bar. Mi hermano sonrió y me miró. En sus ojos vi un desafío familiar, infantil. ¿Y qué vas a hacerme? Me lo dio Emmy. Ella prometió que me ayudaría. Papá asintió con la cabeza como si fuera lo más natural del mundo. Así es, la familia debe mantenerse unida. Haces muy bien, hija, en apoyar a tu hermano. Dejé lentamente el tenedor sobre la mesa. Golpeó el plato y el sonido me pareció demasiado fuerte en el repentino silencio que se apoderó de mi mente. ¿No te compré un reloj, Ernie? Bueno, me diste dinero para gastos y lo gasté. ¿Qué más da? Lo que da es que te di dinero para libros y transporte, no para un reloj de $400. Ernie frunció el ceño y se recostó en la silla. ¿Qué más da, hermanita? El dinero es dinero. ¿O es que ahora vas a controlarme? Para mí sí que importa. Se hizo el silencio. Mamá removía nerviosamente la comida en el plato. El suave tintineo de los tenedores parecía ensordecedor. Papá se enderezó, su rostro se endureció y sus labios se apretaron en una fina línea. Emmy, no empieces, dijo en voz baja. No estropees la cena. No estoy empezando. Solo quiero que Ernie entienda que el dinero que le doy no es para diversión. Es tu hermano, dijo papá ahora en voz más alta. Tienes que apoyarlo. Es estudiante, lo tiene difícil. No como tú, que tienes un trabajo normal. Algo en su tono, algo en la forma en que automáticamente se puso del lado de Ernie sin escucharme, colmó el vaso. No le daré más dinero, dije con calma. Ernie se rió y su amigo Dave también sonrió sin entender la situación. Sí, claro, siempre dices lo mismo y luego se lo das de todos modos. Esta vez lo digo en serio. Papá dio un golpe en la mesa con la palma de la mano. Los platos tintinearon, el vaso de agua se volcó y se derramó sobre el mantel. Mamá gritó, ¿cómo te atreves a negarte? Es tu hermano. Tienes obligaciones con esta familia. Te hemos criado, alimentado y vestido. Lo miré. A ese hombre que nunca me preguntó cómo me había ido el día, que no vino a mi graduación en la universidad porque Ernie tenía un partido de fútbol en el colegio, que en toda mi vida nunca me había dicho que estaba orgulloso de mí. ¿Y por qué no?, pregunté en voz baja. ¿Qué? ¿Por qué no voy a negarme? Trabajo, pago mi vivienda, mi comida, no les debo nada. Mamá palideció, su mano con la servilleta se quedó suspendida en el aire.
Emmy, no digas eso. Somos una familia. ¿Una familia? Me eché a reír y esa risa sonó brusca, extraña incluso para mí. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me iban las cosas? No solo cómo te va en el trabajo, sino que realmente te interesaras. ¿Cuándo fue la última vez que me apoyaste? Siempre estoy de tu lado, dijo mamá en voz baja, pero yo sabía que mentía, incluso a sí misma. Ernie se recostó en la silla jugando con el tenedor. Drama por nada. Te di un poco de dinero y ahora te crees la reina, como si fuera gran cosa, compraste un reloj. ¿Un poco? Saqué el teléfono y busqué la aplicación del banco. En el último año te he transferido $18,000. ¿18,000, Ernie? Eso no es un poco. Incluso papá se quedó callado por un momento. Dave silbó suavemente. Estás exagerando, dijo papá finalmente, pero su voz sonaba insegura. Tengo todos los recibos, todas las transferencias. ¿Quieren que se los muestre? Los detallaré por meses. El silencio se hizo más denso. Mamá miraba su plato con los labios temblorosos. Ernie jugueteaba con el reloj de su muñeca por primera vez con cierta incomodidad. Papá apretó los dientes y las venas de su cuello se tensaron. Eres una egoísta, dijo finalmente. Siempre lo has sido, solo piensas en ti misma. No puedes simplemente ayudar a tu hermano sin tus cálculos. Me levanté. Mis manos ya no temblaban. Sentía una extraña calma, fría y clara. Quizás, pero ya no soy un cajero automático para esta familia. Si te vas ahora, no vuelvas, dijo papá con frialdad, cada palabra como un golpe. Lo digo en serio, en mí. Si cruzas el umbral, olvídate de nosotros. Cogí el bolso del respaldo de la silla. Está bien. Mamá se echó a llorar, escondiendo la cara entre las manos. Emmy, no hagas esto. Quédate, lo discutiremos todo. Roger, dile algo. Pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Detrás de mí oí a Ernie murmurar algo, a papá dar otro golpe en la mesa, a mamá sollozar. Me puse la chaqueta y cogí las llaves. Mi mano tocó el pomo de la puerta, el mismo que había tocado miles de veces, cuando corría al colegio, cuando volvía de la universidad, cuando venía antes a esas interminables cenas de los domingos. Salí de la casa de mi infancia y cerré la puerta. Afuera hacía frío, había empezado a llover, las gotas golpeaban mi cara, lavando las lágrimas que yo no notaba. Me senté en el coche y me quedé allí, mirando por la ventana, tras la cual brillaban las luces de la casa de mis padres. Sonó el teléfono, era mi madre. Descolgué, luego sonó otra vez. Era Ernie. También descolgué, arranqué el motor y me fui a casa, a mi pequeño apartamento en las afueras, donde nadie me gritaba, ni me exigía nada, ni me daba por sentado. Conducía bajo la lluvia y sentía un extraño vacío. Por la mañana me desperté porque el teléfono vibraba en la mesita de noche. El sol aún no había salido, fuera estaba gris. Eran las 5:30. Extendí la mano sin abrir los ojos y miré la pantalla. Mamá. Otra vez. Durante la noche había llamado 6 veces, Ernie 3, papá ninguna. Él nunca llamaba primero, ni siquiera cuando era niña, y me quedaba atrapada bajo la lluvia después del colegio, esperando a que alguien viniera a recogerme. Entonces vino mamá 1 hora más tarde, disculpándose por haberse olvidado. Apagué el sonido y me di la vuelta. No tenía ganas de dormir, pero tampoco de levantarme. En mi cabeza daba vueltas la misma idea. Quizás me había pasado, quizás debería haberme callado como siempre. No, sabía que no, pero la costumbre de justificarlos estaba profundamente arraigada, como una espina clavada bajo la piel. Recordé cuando a los 9 años llevé a casa un dibujo. La profesora me elogió delante de toda la clase y dijo que tenía talento. Estaba tan orgullosa de mí misma, quería tanto que mis padres también lo vieran. Mi madre le echó un vistazo, dijo, muy bonito, hija, y se fue a preparar la cena.
Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Una semana después, Ernie, que entonces tenía 4 años, hizo un garabato con un lápiz rojo. Mamá lo colgó en la nevera, papá se rió y dijo que su hijo sería artista. Yo estaba de pie junto a mi cuidado dibujo del gato y no entendía por qué sus ojos brillaban cuando lo miraban y se apagaban cuando me miraban a mí. Entonces decidí que simplemente tenía que esforzarme más. En el colegio sacaba excelentes notas. Nunca faltaba a clases, siempre hacía los deberes. Los profesores me ponían como ejemplo. Mis padres asentían cuando les enseñaba el boletín de notas y decían, sabíamos que lo conseguirías. Nunca decían, estamos orgullosos de ti. Solo constataban un hecho, lo habías conseguido porque así tenía que ser. Ernie apenas sacaba aprobado, pero cada aprobado era todo un acontecimiento. Mamá horneaba un pastel, papá le daba $20. ¿Ves, hijo? Puedes hacerlo cuando quieres. Ernie sonreía, cogía el dinero y se iba a jugar a la consola. Recordaba el día en que me llegó la carta de la universidad, una beca completa para 4 años de estudios. Temblaba al abrir el sobre, no podía creer lo que veían mis ojos. Corrí a la cocina donde mamá estaba cortando verduras para la ensalada. Mamá, mamá, mira, me han concedido una beca completa. No tendré que pagar la matrícula. Mamá se secó las manos en el delantal y miró el papel. Es maravilloso, hija. Sabía que podrías. Ahora ayúdame a poner la mesa, por favor, papá. Y Ernie volverán pronto del entrenamiento. Me quedé allí de pie, con la carta en las manos y sentí como algo se me encogía por dentro. No hubo abrazos, no hubo gritos de alegría, solo un sabía que podrías y una petición para poner la mesa. Esa misma noche, Ernie les enseñó a sus padres un 3 en matemáticas. Hasta entonces, había sacado 2 durante todo el año. Mamá lloró de felicidad. Papá le dio una palmada en el hombro y le dijo que irían al cine el sábado para celebrarlo. Nadie volvió a mencionar mi beca. Terminé la universidad con matrícula de honor. Mis padres asistieron a la ceremonia, mi madre incluso se puso un vestido de fiesta, pero solo se quedaron 20 minutos. Ernie jugaba al fútbol y el partido empezaba a las 3. Papá miraba nervioso el reloj, mamá también estaba inquieta. Cuando anunciaron mi nombre y subí al escenario, aplaudieron. Y luego papá se inclinó hacia mamá y le susurró algo. A los 5 minutos se marcharon. Los miré mientras se alejaban, apretando mi diploma y me dije a mí misma, no pasa nada, el fútbol es importante para Ernie, tienen derecho a irse. Yo soy adulta, no necesito su atención, pero en realidad sí la necesitaba, mucho. Después de la universidad encontré trabajo en una compañía de seguros. El puesto era de agente, con un sueldo modesto, más un porcentaje de las ventas. Trabajaba 12 horas al día, hacía turnos extra, aprendía a entender a la gente, a venderles una protección que no sabían que necesitaban. En 6 meses me ascendieron. Al cabo de un año ya tenía unos ingresos estables. Alquilé un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, pequeño, con papel pintado viejo y un grifo que goteaba en la cocina, pero mío. Compré un sofá de segunda mano, unos platos y una olla. Vivía modestamente, ahorraba dinero y soñaba con comprar algún día una vivienda de verdad. Mis padres vinieron a visitarme una vez, un mes después de que me mudara. Mi madre echó un vistazo a la habitación y dijo, es un poco pequeña, pero para empezar no está mal. Mi padre se sentó en mi único sillón y se puso a ver la televisión. Una hora después se marcharon, no volvieron a visitarme. Hace un año mi padre me llamó un sábado por la noche. Acababa de llegar del trabajo y estaba agotada. Descolgué el teléfono y oí su voz, grave y seria. Emmy, tenemos que hablar. Sobre Ernie. Se me encogió el corazón. Pensé que había pasado algo, un accidente, una enfermedad, problemas con la policía. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Físicamente sí, pero hija, lo está pasando mal.
Está estudiando, lo intenta, pero no le llega el dinero. Ya sabes lo caro que es todo ahora, los libros, el transporte, la comida. Tu madre y yo le damos lo que podemos, pero la pensión es pequeña. Es tu hermano, tienes que ayudarle. Estaba sentada en el sofá con el teléfono pegado a la oreja y sentí como algo frío se extendía por mi estómago. ¿Cuánto necesita? Bueno, 1,000 al mes sería suficiente. ¿Puedes? $1,000, un tercio de mis ingresos después de pagar el alquiler y las facturas. Yo, papá, yo tampoco lo tengo fácil. Puedo darle menos. 500, por ejemplo. Emmy, su voz se volvió más firme. Es tu hermano, el único. ¿No querrás que abandone los estudios por dinero? Ya le cuesta mucho seguir adelante y si además tiene que trabajar, seguro que suspenderá el semestre. Piensa en su futuro. Yo pensaba que yo trabajé mientras estudiaba, que nadie me daba $1,000 al mes, que Ernie lleva 3 años en segundo curso porque pasa más tiempo en fiestas que en clases. Pero dije, está bien, papá, te ayudaré. Oí cómo exhalaba aliviado. Muy bien, hija, sabía que podía contar contigo, siempre has sido responsable. Después de esa llamada me senté en la oscuridad y lloré, no porque tuviera que devolver el dinero, sino por cómo lo había dicho mi padre. Se puede contar contigo, no, te queremos, no apreciamos lo que haces, simplemente se puede contar contigo. Empecé a transferirle dinero a Ernie cada día aún, nunca me daba las gracias. A veces escribía un breve ok, otras veces nada. 3 meses después me escribió, oye, este mes necesito un poco más, tengo que arreglar el coche. Le di más. Luego otra vez necesito más para un nuevo portátil. Y luego otra vez. Al final del año la suma superaba los 1,500 al mes. Dejé de ir a cafeterías con mis compañeros de trabajo. Dejé de comprar ropa normal y seguí usando la vieja. Comía principalmente en casa y cocinaba para toda la semana. Los ahorros para el piso se esfumaron. Cuando intentaba hablar de ello con Ernie, él respondía, tú misma lo aceptaste. Cuando hablaba con mi madre, ella suspiraba, hija, él está estudiando, luego te lo devolverá. Cuando hablaba con mi padre, él simplemente decía, no seas tan mezquina. El mes pasado fue mi cumpleaños, 27 años. No esperaba ninguna celebración, pero mi madre solía llamarme por teléfono, al menos. Esta vez no llamó. Por la noche la llamé yo misma para recordárselo. Ay, hija, lo siento, se me había olvidado por completo. Ernie tenía hoy un examen importante y estábamos muy nerviosos. Bueno, feliz cumpleaños. Que tengas buena salud y todo lo mejor. Un examen. El examen de Ernie era más importante que mi cumpleaños. Colgué el teléfono y pedí una pizza. Me senté sola en mi apartamento, comí pizza fría y vi una serie. No lloré. Simplemente me senté y sentí un vacío. Ahora, tumbada en la cama después de aquella cena, comprendí que siempre los había justificado, siempre encontraba razones para explicar su comportamiento. Mis padres son mayores, lo tienen difícil, Ernie es más joven, necesita atención. Yo soy adulta, puedo manejarlo, pero después de escuchar sus palabras, con su dinero se puede vivir bastante bien, algo se rompió definitivamente. Me di cuenta de que no era una familia para ellos, era un recurso. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ernie. Lo abrí, no sé por qué. ¿Te has vuelto loca? Por tu histeria mis padres me han estado dando la lata toda la noche. Envíame el dinero para el mes que viene, como siempre, y no te hagas la víctima. Leí esas líneas y sentí como el frío se extendía por mi cuerpo. Ni una disculpa, ni una pizca de conciencia, solo una exigencia. Le escribí un breve mensaje. No, la respuesta llegó al instante. ¿Qué coño no? Prometiste que ayudarías. He cambiado de opinión. No puedes cambiar de opinión así como así. Tengo gastos, planes. Papá dijo que tú debías hacerlo. Bloqueé su número.
luego bloqueé el de mi madre, no bloqueé el de mi padre, ya que él no llamaba. Me senté en la cocina con una taza de café y miré por la ventana. Tras el cristal comenzaba un nuevo día. Amanecía. La gente salía de los edificios, se apresuraba al trabajo, a la escuela, a sus asuntos. La vida seguía, a pesar de que la mía acababa de hacerse pedazos. ¿Pero realmente se había desmoronado? ¿O simplemente había visto por fin que nunca había sido completa? Estaba sentada en la cocina de mi pequeño apartamento y sentía algo extraño. No era dolor, no era alivio, era algo intermedio, un vacío que al mismo tiempo era libertad. Ya no le debía nada a nadie, no tenía que justificar sus palabras, sus acciones, su indiferencia. Por primera vez en 27 años, estaba sola y eso me asustaba menos de lo que debería. La primera semana después de aquella cena viví en una especie de extraño vacío. Por la mañana me despertaba, iba al trabajo, hablaba con los clientes, sonreía cuando era necesario. Por la noche volvía a casa, calentaba las sobras, me sentaba frente al televisor sin entender lo que estaba viendo. El teléfono permanecía en silencio. Desbloqueé a mi madre al tercer día pensando que tal vez me escribiría algo, una disculpa o al menos una pregunta sobre cómo estaba, pero no había nada. Solo un mensaje en el chat me indicaba que me habían eliminado del chat familiar, el mismo en el que compartíamos fotos, felicitaciones por las fiestas y acordábamos reuniones. Abrí el chat y vi, ya no eres miembro de este grupo. Mi padre me había eliminado, no sé cuándo exactamente. Probablemente esa misma noche después de la pelea. Es extraño, pero lo que más me dolió no fue que me hubieran eliminado, sino que nadie me escribiera por separado. Nadie dijo, Emi, hablemos. Solo silencio, un silencio frío y absoluto. En el trabajo mantuve la compostura. Me sentaba en mi mesa en la oficina abierta, donde trabajaban 12 agentes, procesaba documentos, llamaba a los clientes, redactaba informes. El trabajo en el sector de los seguros era monótono, pero me había acostumbrado. Me gustaba la previsibilidad. La gente compraba seguros, yo recibía comisiones y al final del mes cobraba mi sueldo. Todo era sencillo, pero esa semana me equivoqué con los números. Olvidé llamar 2 veces a los clientes. Un contrato casi se frustra por mi descuido. El jefe, Mark, un hombre de unos 50 años, con una gran barriga y la frente siempre sudorosa, me llamó a su despacho el jueves. Emi, ¿qué te pasa? Siempre has sido la más precisa del equipo. Esta semana has cometido 3 errores. ¿Ha pasado algo? Lo miré y no supe qué decir. Que mi familia había decidido que ya no existía, que me sentía como si me hubieran borrado de sus vidas con solo pulsar un botón. Todo va bien, Mark, solo estoy cansada. No volverá a pasar. Él asintió, pero me miró con recelo. Está bien, tómate el fin de semana libre si lo necesitas. No quiero perder a una buena empleada por exceso de trabajo. Salí de su despacho y me dirigí a la pequeña sala de descanso. La cafetera burbujeaba en un rincón y alguien sacaba una fiambrera de la nevera. Me serví un café y me senté en una silla de plástico junto a la ventana. Parece que se ha acabado el mundo. Oí una voz a mi espalda. Era Gina. Llevaba 10 años trabajando en nuestra empresa. Era una agente de seguros con experiencia, divorciada y con 2 hijos adultos que ya no vivían con ella. Gina era una mujer de unos 45 años, con el pelo corto, siempre vestida con vaqueros y camiseta, con una voz aguda y opiniones aún más agudas. No tenía miedo de decir lo que pensaba y por eso muchos no la querían. Yo la quería, más bien la respetaba. Era sincera. Todo va bien, dije automáticamente. Gina se sentó frente a mí y dejó su café sobre la mesa. No me mientas, llevas toda la semana como un fantasma, cuéntame. No tenía intención de contarlo, no tenía intención de contárselo a nadie.
pero había algo en su mirada directa, en la forma en que se sentaba, esperando sin lástima, sin compasión innecesaria, simplemente esperando que me hizo hablar. Le conté lo de la cena, lo de Ernie y sus palabras, lo de cómo lo había recordado todos estos años mientras intentaba ganarme el amor de mis padres, lo del dinero que le daba a mi hermano, lo de cómo me habían echado del chat y nadie me había llamado. Gina escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, bebió un sorbo de café y se limpió la boca con una servilleta. Te han estado utilizando, dijo simplemente, y seguirán haciéndolo si tú se lo permites. Me estremecí. Es mi familia. La familia no hace esas cosas. La familia no te saca el dinero y te echa cuando dices no. Eso es manipulación, Emi, pura y simple. Pero, sin peros. Escucha, yo pasé por un divorcio. ¿Sabes lo que me decía mi ex? Que le debía a todo el mundo porque me había aguantado 20 años. Me aguantó, como si yo fuera algún tipo de castigo. Y yo pensaba que eso era amor, que había que sacrificarse, aguantar, ser una buena esposa, pero el amor no tiene por qué doler en mí, no tiene por qué sentirse como culpa. La miré y sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era una revelación, sino más bien la comprensión de algo que siempre había sabido, pero que temía admitir. ¿Qué debo hacer? Gina sonrió. Vivir para ti misma, no para ellos. Y no esperes que ellos lo entiendan. Esa gente no entiende. Simplemente encuentran a otra persona que pague. Esa noche me senté en casa y pensé en sus palabras. Vivir para mí misma. Sonaba sencillo, pero no sabía cómo hacerlo. Toda mi vida se había construido en torno a complacer a los demás, a mis padres, a mi hermano, a mis jefes, a mis clientes. Incluso me ponía en último lugar. El teléfono sonó a las 9 de la noche, un número desconocido. Descolgué el auricular. Hola, Emmy. Era la voz de mi padre. Llamaba desde el teléfono de otra persona porque yo no le había desbloqueado el suyo. Tenemos que hablar. Mi corazón dio un vuelco. Quizás quería disculparse, quizás lo había entendido. Escucho. Tienes que devolverle el dinero a Ernie. Le prometiste que le ayudarías y ahora simplemente le has abandonado. No, no era una disculpa. Papá, no le prometí que le ayudaría toda la vida. Le pagué durante un año. Eso fue más que suficiente. No es suficiente, ese estudiante tiene gastos. Por tu culpa ahora no puede pagar el alquiler de la residencia. Sabía que Ernie no vivía en una residencia. Alquilaba un apartamento con 2 amigos al otro lado de la ciudad. Un apartamento caro, con piscina y gimnasio. Había visto fotos en sus redes sociales. Puede ponerse a trabajar, como hice yo. Eres una egoísta, Emi. La voz de papá se volvió dura como una piedra. Siempre has pensado solo en ti misma. Cuando Ernie necesita tu ayuda, le das la espalda. ¿Qué clase de hermana es esa? Algo se rompió dentro de mí. No se rompió, sino que se rompió como un interruptor. ¿Qué hermana, papá? ¿Cuándo fue la última vez que Ernie me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me habló de algo que no fuera dinero? No tergiverses las cosas. Él te quiere. ¿Que me quiere? Me llamó cajero automático. Le oí reírse de que le pagara. Papá se quedó callado un momento. Estaba bromeando. No, papá, no bromeaba. Y tú lo sabes. Emmy, si ahora no prometes volver a comunicarte normalmente y ayudar a tu hermano, yo... ¿Qué? ¿Qué harás? Dejarás de hablarme. Ya no me hablas. No te atrevas a hablarme así. ¿Por qué no? ¿Te debo algo? ¿Por qué? ¿Por haberme criado? Fue tu elección, papá. Yo no te pedí que me trajeras al mundo. Y si ya me trajiste, deberías amarme incondicionalmente. Pero tú solo amas a Ernie. Siempre lo has amado. Papá respiraba con dificultad. Podía oír su respiración a través del teléfono. No te debo nada, dije en voz baja, pero con firmeza. Nada.
Le di a Ernie 18,000 al año. Es más de lo que tú me has dado en toda mi vida. He terminado. Ni un centavo más. Te arrepentirás, dijo papá con frialdad. La familia es todo lo que tienes. Cuando te quedes sola, no vengas a llorarnos. No vendré, respondí y colgué el teléfono. Me temblaban las manos, me temblaba todo el cuerpo. Me senté en el suelo, apreté las rodillas contra el pecho y miré por la ventana. Tras el cristal brillaban las ventanas de las casas vecinas. En algún lugar vivían personas que quizá también se peleaban con sus familias, o quizá no, quizá todo les iba bien. El teléfono vibró, era un mensaje de Ernie. Escribía desde la cuenta de otra persona en el chat. ¿Te has vuelto completamente loca? Papá me lo ha contado todo. ¿De verdad crees que te debo algo? Yo no te pedí nada. Fuiste tú quien decidió pagar. Y ahora te haces la víctima. Eres una serpiente, Emi. Una serpiente que muerde a su familia. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni dolor, ni ira, solo vacío. También bloqueé esa cuenta. 2 horas después recibí un SMS de mi madre, el primero en una semana. Espero que estés feliz por haber destrozado esta familia. Papá no duerme, Ernie llora y tú te sientas en tu apartamento y disfrutas de nuestro dolor. Muy bonito, Emi, muy bonito. Leí el mensaje 3 veces. Mi madre me culpaba a mí, no a Ernie que se gastaba mi dinero en diversión, ni a mi padre que me gritaba. A mí, porque dije no. Le escribí un mensaje breve. Yo no he destrozado la familia, mamá. Simplemente dejé de ser conveniente. No me respondió. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad mirando al techo y pensando en todo, en cómo a los 9 años llevé a casa un dibujo que nadie valoró, en cómo a los 18 obtuve una beca que se olvidó 20 minutos después, sobre cómo el último año viví con lo justo para que mi hermano pudiera ir a discotecas. Gina tenía razón, se aprovechaban de mí, no por maldad ni a propósito, simplemente porque yo lo permitía. Era una hija cómoda, una hermana cómoda, callada, obediente, que siempre ayudaba y nunca pedía nada a cambio. Pero la comodidad no es amor, es solo comodidad. Por la mañana me levanté y me preparé el desayuno, un desayuno de verdad, no solo café y tostadas, huevos fritos, bacon, zumo de naranja. Me senté a la mesa y comí despacio, mirando por la ventana. El sol brillaba, los pájaros cantaban. El mundo no se había detenido porque mi familia me hubiera rechazado. El teléfono permanecía en silencio. Volví a activar el sonido, pero no había llamadas. Solo un mensaje de mi tía Merlín, la hermana de mi madre. Mi cariño, tu madre me lo ha contado todo. Siento mucho que haya pasado esto. Espero que os reconciliéis. La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. ¿Cuántas veces he oído esa frase? Cientos, miles. Pero ¿por qué nadie le dijo a Ernie que la familia era importante? ¿Por qué nadie le dijo a mi padre que debía tratar a sus 2 hijos por igual? Porque este mantra solo funcionaba en un sentido de mí a ellos. No le respondí a mi tía. Simplemente colgué el teléfono y me fui a trabajar. Gina me encontró en el pasillo, me miró a la cara y asintió. ¿Te ves mejor? ¿Sí? Sí, menos como un fantasma y más como una persona. Sonreí. Por primera vez en una semana. Ese día trabajé mejor. No cometí errores. Los contratos se cerraban uno tras otro. Por la noche Mark incluso me elogió delante de todo el equipo. Me senté en mi escritorio y sentí algo nuevo. No era felicidad, no era alivio, solo tranquilidad. Por la noche de camino a casa pensaba en lo que vendría después. Mis padres no llamarían, eso era obvio. Ernie tampoco. Esperarían a que fuera yo la primera en llamar, que pidiera perdón, volviera y volviera a ser complaciente. Pero no iría, por primera vez en mi vida no iría y eso me asustaba. Pero al mismo tiempo me liberaba. 2 meses pasaron extrañamente rápido. Esperaba que fuera difícil, que lloraría todas las noches, que sollozaría en la almohada, que me sentiría sola y abandonada.
Pero nada de eso sucedió. En cambio, sentí espacio, como si todo este tiempo hubiera vivido en una habitación pequeña y ahora se hubieran abierto las puertas y hubiera salido al aire libre. Respiraba más fácilmente, pensaba con más claridad, dejé de mirar el teléfono cada 5 minutos esperando mensajes de mi familia, dejé de darle vueltas a las conversaciones en mi cabeza, buscando en qué me había equivocado, simplemente vivía, me despertaba, iba al trabajo, hablaba con Gina durante el almuerzo, por las noches veía series o leía, nada especial, la vida normal de una persona normal, y era extrañamente agradable. Las cosas mejoraron en el trabajo. Mark volvió a confiarme contratos complejos, los cerraba uno tras otro. El sueldo del último mes fue el más alto del año. Sin Ernie, que se llevaba 1/3 de mis ingresos, el dinero se acumulaba. Incluso empecé a ahorrar de nuevo. Gina me invitó a tomar un café después del trabajo el viernes. Nos sentamos en una pequeña cafetería frente a la oficina y me habló de su hijo menor que acababa de entrar en la universidad. Quiere estudiar historia, dijo sonriendo. ¿Te lo imaginas? Ni medicina ni derecho, historia. Al principio me asusté, pensé en dónde trabajaría después, pero luego pensé que haga lo que le gusta. No quiero que viva mi vida. La escuchaba y sentía envidia, no por malicia, sino de forma silenciosa, con tristeza. ¿Cómo es tener una madre que quiere que seas feliz? ¿Cómo es saber que alguien apoyará tu elección? Te ves mejor, dijo de repente Gina apartando la vista de su capuchino. En serio, hace 2 meses parecías una sombra, ahora eres una persona viva. Gracias, sonreí. Supongo que la ausencia de gente tóxica tiene un efecto positivo. ¿Y tanto? Oye, ¿se han puesto en contacto contigo? Negué con la cabeza. No, silencio, silencio total. ¿Y cómo te sientes? Me quedé pensativa. ¿Cómo me sentía? No feliz, eso sería exagerado, pero tampoco infeliz. Tranquila, dije finalmente, por primera vez en muchos años. Simplemente tranquila. Gina asintió. Eso está bien. La tranquilidad es algo que se subestima. El lunes siguiente apareció un nuevo cliente en la oficina. Era un hombre alto de unos 50 años con gafas, una cuidada barba gris y un traje que parecía caro, pero no llamativo. Se acercó a mi mesa y sonrió cortésmente. ¿Emmy Winslow? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Walter Crane. Necesito un seguro para el coche. Mi agente me ha recomendado su compañía. Nos sentamos y saqué los formularios estándar. Walter respondió a las preguntas con claridad, sin palabras superfluas. Resultó ser abogado, tenía su propio bufete, especializado principalmente en derecho de familia, divorcios, custodia de menores, división de bienes. Es un ámbito complicado, comenté mientras rellenaba los datos. Y tanto, respondió con una sonrisa triste. Ves a las personas en los peores momentos de su vida, cuando el amor se convierte en odio y la familia en un campo de batalla. Asentí sin saber qué decir. Walter guardó silencio y luego añadió, yo mismo tuve una experiencia complicada. Hace 20 años me divorcié. Mi esposa se llevó a los niños, la casa y la mitad del negocio. En ese momento pensé que era el fin, pero resultó ser el comienzo. ¿El comienzo de qué? De una nueva vida, sin la persona que me hacía infeliz. Sabes, a veces el mayor error es aferrarse a quienes no te aprecian. Sus palabras tocaron un punto sensible. Dejé el bolígrafo y lo miré. ¿Y cómo te diste cuenta de que tenías que dejarla ir? Walter levantó las cejas con sorpresa, pero no se desvió del tema. Cuando me di cuenta de que hacía todo lo posible para que ella estuviera bien y ella ni siquiera se daba cuenta, cuando me di cuenta de que para ella yo no era una pareja, sino un recurso, me agoté por completo antes de darme cuenta de que tenía que irme. Me quedé callada. Él me miraba atentamente sin insistir, pero con curiosidad. Perdona si es algo personal, dijo.
Es que tienes la cara de alguien que está pasando por algo así. No tenía intención de contarlo, era un desconocido, un cliente, pero algo en su tranquilidad, en la forma en que hablaba sin compasión, sin emociones superfluas, me hizo hablar. Le conté brevemente sobre mi hermano, el dinero, la cena, el escándalo, sobre los 2 meses de silencio. Walter escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en el respaldo de la silla. Sabes, la mejor venganza no es el drama, ¿sí? Dijo pensativo. Es cuando vives tan bien que ellos se avergüenzan, cuando ven que te las has arreglado sin ellos, que eres más feliz, más tranquila, más exitosa. Eso los destruye más que cualquier palabra. Sonreí con amargura. No estoy segura de que a ellos les dé igual. Quizás, pero a ti no te tiene que dar igual. Tienes que estar bien. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa apenas perceptible, aunque a veces tampoco viene mal una pequeña lección. ¿Una lección? La gente no entiende las cosas abstractas, entienden los números, los hechos. Cuando dices, le di mucho dinero, es solo una frase sin sentido, pero cuando muestras una cantidad concreta, fechas, recibos, eso ya es una realidad que no se puede ignorar. Me quedé pensativa. Walter continuó, ya con tono profesional. Legalmente, si transferiste el dinero sin un acuerdo por escrito, se considera un regalo. No puedes exigir su devolución, pero nadie te prohíbe mostrar la cuenta, solo como información, como un hecho. ¿Para qué? Para que vean realmente cuánto ha dado. La gente tiende a minimizar los sacrificios ajenos, pero cuando las cifras están ante sus ojos es difícil ignorarlas. Se marchó 20 minutos después, dejándome su tarjeta de visita y los documentos firmados. Me quedé sentada a la mesa, dando vueltas a la tarjeta entre mis manos. Walter Crane, abogado especializado en derecho de familia. Una pequeña lección. La idea comenzó a tomar forma en mi cabeza, lentamente, con cuidado, como algo que apenas está germinando. ¿Qué quería? ¿Venganza? No, la venganza es una energía que no quería gastar en ellos, pero quería que lo entendieran, al menos que lo vieran, cuánto había dado, lo equivocados que estaban al llamarme egoísta. Por la noche llegué a casa y abrí la banca online. Mi historial de transacciones se guardaba durante 2 años. Empecé a buscar todas las transferencias a Ernie. La primera, hace 1 año y 2 meses. $1000. Comentario. Para libros de texto y transporte. La segunda, un mes después. Otra 1000. Luego, otra más y otra más. Las cifras iban aumentando. 1500. 2000 un mes después, cuando dijo que había que arreglar el coche. Creé una tabla en Excel. Fecha, importe, destino, línea tras línea. Las cifras componían un panorama aterrador. En 1 año y 2 meses, $18,340. Miré esa suma y no podía creerlo. 18,000. Es casi el alquiler anual de un apartamento. Es un coche de segunda mano, es un viaje al otro lado del mundo y vuelta. Se lo di a mi hermano, que nunca me dio las gracias. A la mañana siguiente llegué al trabajo antes que nadie. Gina llegó a las 8 y me vio delante del ordenador. ¿Por qué tan temprano? Gina, mira esto. Le mostré la tabla. Ella recorrió con la mirada las filas y silbó. Dios mío, Emmy, es un montón de dinero. Lo sé. ¿Qué quieres hacer con él? Quiero enseñárselo, enviárselo a mis padres, que lo vean. Gina se quedó pensativa y luego asintió lentamente. Lo entiendo, enséñales la cuenta, que vean las cifras, pero ten cuidado, pueden enfadarse aún más. No me importa, dije, y era verdad. Ya no me hablan. Peor no puede ser. Pasé todo el día revisando el documento, lo hice oficial, casi como una factura. Título: Apoyo financiero proporcionado a Ernie Winslow durante el periodo comprendido entre julio del año pasado y agosto de este año. Una tabla con fechas, importes y destinos,
Abajo el importe total en mayúsculas, $18,340. Luego escribí una breve carta, lo reescribí varias veces, eliminando las emociones superfluas y dejando solo los hechos. Estimados padres, dado que consideran que le debo dinero a Ernie y que me he negado a cumplir con mis obligaciones, adjunto un informe detallado de todos los fondos que le he transferido durante el último año. El importe total asciende a $18,340. No se trataba de un préstamo, eran regalos que hice a petición suya para ayudar a mi hermano. Legalmente no tengo derecho a exigir su devolución, pero como me acusaste de abandonar a mi hermano y olvidarme de mi familia, considero necesario recordarte cuánto le di realmente. Si sigues pensando que le debo más, te ruego que me indiques la cantidad concreta. O si reconoces que mi ayuda fue suficiente, te pido que también me lo comuniques. Espero tu respuesta en un plazo de 30 días. Atentamente, Emi. Releí la carta 10 veces. Sonaba fría, formal, sin emociones. Justo como yo quería. Gina la leyó por encima de mi hombro. Perfecto, dijo. No gritas, no acusas. Simplemente expones los hechos. No tendrán nada que responder. ¿Crees que responderán? No lo sé, pero seguro que lo verán. Y seguro que no podrán decir que no hiciste nada. Envié la carta por la noche. Pulsé el botón enviar y dejé el teléfono a un lado. El corazón me latía con fuerza y me temblaban las manos, no por miedo, sino por una extraña premonición. No era venganza, era un espejo. Solo les estaba poniendo un espejo para que se vieran a sí mismos. Lo que hicieran con ello era asunto suyo. Me acosté y por primera vez en 2 meses dormí tranquila, sin pesadillas, sin ansiedad. Por la mañana me desperté con la vibración del teléfono, un mensaje de mi madre. El corazón me dio un vuelco. Abrí el mensaje conteniendo la respiración. Hemos recibido tu carta. Papá se siente muy mal por tal falta de respeto. Nos has avergonzado ante toda la familia. No nos escribas más. Ni una palabra sobre el dinero, ni un solo reconocimiento. Solo acusaciones de falta de respeto. Dejé el teléfono y sonreí. Triste, amargada, pero sonreí. Lo vieron y se avergonzaron, pero en lugar de reconocerlo, atacaron, porque era más fácil porque siempre lo habían hecho. Pero ya no me dolía, hice lo que quería, mostré la verdad. El resto no es asunto mío. Los 3 primeros días después de esa carta viví en una tensa espera. Revisaba el correo cada media hora, esperaba una llamada, un mensaje, algo, pero todo estaba en silencio. El breve SMS de mi madre, no nos escribas más, fue el último. Intenté seguir con mi vida. Fui al trabajo, hablé con los clientes, me reí de las bromas de Gina, pero por dentro sentía inquietud. ¿Qué pasaría después? ¿Realmente había terminado todo? ¿O era solo la calma antes de la tormenta? Al cuarto día, después del almuerzo, me llamó mi tía Merlín. No esperaba su llamada. La última vez que hablamos fue hace 2 meses, cuando me escribió que la familia era lo más importante. No le respondí entonces. Ahora, al ver su nombre en la pantalla, dudé si contestar o no. Lo hice. ¿Hola? Mi cariño. La voz de mi tía sonaba cansada. ¿Podemos hablar? Te escucho. No por teléfono. ¿Puedo ir a verte esta noche? Me estremecí. Mi tía Merlín nunca venía a verme. Nunca. ¿Por qué? Necesito hablar contigo sobre tu madre, sobre Roger, sobre todo. Por favor, Emi. No sabía qué esperar, pero acepté. A las 7 de la tarde llamó a mi puerta. La abrí y allí estaba, en el umbral, con una chaqueta vieja y un bolso colgado al hombro, pareciendo más mayor de lo que yo recordaba. Merlín tenía 58 años, 5 más que mi madre, pero ahora parecía tener 65. ¿Pasa? Entró en el salón y miró a su alrededor. Mi apartamento era pequeño, pero había intentado hacerlo acogedor. Había puesto cortinas nuevas, comprado algunas plantas en macetas
y colgado un par de pósters en las paredes. Bonito apartamento, dijo Merlín. Acogedor. Gracias. ¿Café? Con mucho gusto. Preparé café y nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina. Merlín abrazó la taza con las manos y la miró como si buscara las palabras adecuadas. Tu madre está muy triste, dijo finalmente. Apreté los labios. Lo sé, me escribió. Roger está furioso. Dice que los has avergonzado delante de toda la familia, que has demostrado a todos que son malos padres. No he demostrado nada a nadie, solo les envié los hechos. Merlín asintió lentamente. Lo sé, vi la carta. Dorothy me la reenvió. ¿Y? Y tienes razón, Emmy. Me miró directamente, sin sonreír, sin compasión. Tienes toda la razón. No esperaba oír eso. Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Qué? Tienes razón. Te trataron injustamente. Roger siempre puso a Ernie por encima de ti. Dorothy lo permitió. Y tú lo aguantaste. Lo aguantaste todo el tiempo. Me quedé callada. Merlín suspiró y bebió un sorbo de café. Me quedé callada, dijo en voz baja. Veía lo que pasaba, pero me quedé callada, porque así se supone que hay que hacer. No te metas en la familia ajena, no te entrometas en lo que no te incumbe. Pero debería haber dicho algo, hace mucho tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? Merlín sonrió con tristeza. Porque yo pasé por lo mismo. Roger se comportaba igual conmigo cuando éramos pequeños. Él es menor, yo soy mayor. Mis padres le permitían todo y a mí me obligaban a responder por él. Pensaba que así debía ser, que los mayores siempre tienen que arrastrar a los menores. La miré y por primera vez vi no solo a la tía Merlín, sino a una persona con su propio dolor. Entonces, porque antes decías que la familia es lo más importante, porque estaba acostumbrada a pensar así, porque así me enseñaron, pero la verdad es que la familia no siempre es la sangre en mí. La familia son aquellos que están a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles, los que no se aprovechan de ti, los que aman y no exigen. Hizo una pausa y luego añadió, tu madre simplemente se acostumbró a ceder. Lo hizo con Roger durante 30 años. Se acostumbró a que él fuera el jefe, a que su opinión fuera más importante. Ella te quiere, Emmy, pero no sabe cómo demostrarlo y no sabe cómo enfrentarse a él. Sentí un nudo en el pecho. No era dolor, sino más bien una tristeza sorda. Eso no la justifica. Lo sé. No te pido que la perdones. Solo quiero que entiendas que ellos no cambiarán. Roger nunca admitirá que se equivocó. Dorothy nunca se pondrá de tu lado públicamente. Pero eso no significa que tú tengas la culpa. Merlín se marchó una hora después. Antes de irse me abrazó breve y tiernamente. Eres una chica fuerte, Emmy, más fuerte de lo que yo era a tu edad. No vuelvas con ellos hasta que tú quieras. Y aunque no quieras, tampoco pasa nada. Después de su visita me senté en el sofá y me quedé mirando al techo. Tienes razón, no van a cambiar. Papá no reconoce sus errores. Mamá no se opondrá a él. Ernie no entenderá que se equivocó, pero porque eso ya no me destruye, porque no siento dolor sino solo paz. Pasó una semana, luego otra. Vivía mi vida normal. El trabajo, la casa, a veces un café con Gina. Nada especial, pero me sentía más aliviada. Un mes después, la tía Merlín me envió un mensaje inesperado. Ernie ha conseguido trabajo de camarero en el centro de la ciudad. Roger y Dorothy le están ayudando con el alquiler ahora. Pensé que te gustaría saberlo. Leí el mensaje y no sabía qué sentir. Había encontrado trabajo, por fin, no porque hubiera entendido algo, sino porque yo había dejado de pagar y mis padres habían tenido que hacerse cargo. Le escribí a mi tía un breve mensaje. Gracias por avisarme. La vida seguía su curso. El otoño dio paso al invierno. Compré una nueva cafetera, colgué nuevos cuadros en las paredes, cambié la ropa de cama,
Mi apartamento se estaba convirtiendo cada vez más en mi hogar. No era solo un lugar donde pasar la noche, era mi hogar. En el trabajo las cosas iban bien. Mark insinuó un ascenso para la primavera. Gina me presentó a su amiga Laura y a veces íbamos los tres al cine. No era todavía una amistad, pero algo parecido. El teléfono permanecía en silencio, ni de mis padres ni de mi hermano. Solo a veces mi tía Merlín me escribía algo neutro, cómo estaba el tiempo, cómo estaba su jardín, cómo estaba el gato. Yo respondía brevemente, pero con cordialidad. Ella no me presionaba, no me pedía que me reconciliara con mi familia. Simplemente estaba ahí. 4 meses después de esa carta, en febrero, recibí un SMS de mi madre. Estaba sentada en el sofá con un libro cuando el teléfono vibró. Miré la pantalla. Era mi madre. El corazón me dio un vuelco, pero no como antes. Sin pánico, sin esperanza. Solo una constatación. Mi madre me había escrito. Abrí el mensaje. ¿Cómo estás? 3 palabras. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo una pregunta. Miré esas palabras y no supe qué responder. Una parte de mí quería escribir: genial, sin vosotros estoy mucho mejor. Otra parte quería ignorarlo. Una tercera parte quería responder de forma educada y fría. Dejé el teléfono y volví al libro. Ahora no. Quizás más tarde, quizás nunca. Es mi elección. La primavera llegó de repente, la nieve se derritió en una semana y aparecieron las primeras flores. Empecé a correr por las mañanas y antes de ir al trabajo. No mucho, 1 kilómetro o 2, pero me ayudaba a despejar la mente. Una mañana, mientras corría por el parque, vi a una mujer con una niña pequeña. La niña contaba algo, gesticulaba, la madre la escuchaba, sonreía, la abrazaba por los hombros, caminaban despacio, una pareja feliz, sumergida en su mundo. Me detuve y las miré. Alguna vez soñé con eso, que mi madre me mirara así, que me escuchara, sonriera, me abrazara sin motivo, no porque tuviera que hacerlo. Pero eso no sucedió y probablemente nunca sucederá. ¿Y sabes qué? Ya no me dolía, era solo un hecho, triste pero un hecho. Corrí a casa, me di una ducha y preparé café. Me senté junto a la ventana con una taza en las manos y contemplé la ciudad que despertaba. La gente iba al trabajo, los niños corrían al colegio, la vida seguía su curso habitual. No sentía triunfo, no sentía que hubiera ganado, porque no era una victoria, fue supervivencia. Me elegí a mí misma. Por primera vez en 27 años me puse en primer lugar y eso no me hizo feliz al instante, no resolvió todos los problemas, no me devolvió a mi familia, pero me dio algo más: tranquilidad, límites, la comprensión de que yo no tenía la culpa de que ellos no supieran amar correctamente. La venganza no me satisfizo, esa carta, esos números no cambiaron nada. Mis padres no reconocieron sus errores. Ernie no se disculpó, pero no me arrepentí de haberlo enviado, porque lo necesitaba para cerrar ese capítulo, para verlo todo en papel, negro sobre blanco. El teléfono vibró. Miré, era mi madre otra vez. Me gustaría verte. Quizás para tomar un café. Leí esas palabras y no sentí nada especial. Ni alegría ni ira, solo neutralidad. Le escribí: quizás te llamaré cuando esté lista. Ella respondió al cabo de un minuto: bien. No sabía si llamaría, si querría verlos, si alguna vez podría volver a confiar en ellos, pero era mi decisión, a mi ritmo, con mis límites. La familia no siempre es la sangre. A veces son las personas que se quedan cuando todos los demás se van. A veces eres tú misma. Me senté en mi apartamento, al que ahora podía llamar hogar, tomé un café y miré por la ventana. La vida no se volvió perfecta, no se volvió fácil, pero se volvió mía. Ya no soy una víctima, no soy esa niña que corría a casa con un dibujo esperando un elogio, no soy esa chica que daba su último dinero para ganarse el amor. Solo soy Emmy, 27 años, agente de seguros.
una mujer que por fin se ha elegido a sí misma. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia. Me terminé el café, dejé la taza en el fregadero y miré el reloj. Era hora de ir al trabajo. La nueva vida no esperaría. Cogí el bolso, salí del apartamento y cerré la puerta detrás de mí. Me esperaba un día normal. Trabajo, clientes, informes. Nada especial. Pero por primera vez en mucho tiempo caminaba por ese camino con ligereza, sin el peso de la culpa, sin esperar aprobación, simplemente caminaba. Y eso era suficiente.